Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de física, ondas y óptica. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el movimiento oscilatorio del curso de física. Antes de empezar este curso, pues es bueno que antes tengan algunos conocimientos previos, como lo es física mecánica y cálculo 1, en donde pues se vean las derivadas. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, bueno, antes de empezar, pues obviamente hay que definir lo que es un movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio se puede decir que es una fluctuación que se repite de un cuerpo o un sistema, ¿cierto? Entonces es una oscilación que repite en torno a un punto de equilibrio y en donde pues al moverse pues tiende a volver otra vez a su estado de equilibrio y va a tener un movimiento limitado. Entonces antes pues obviamente entrar a lo que es ya definir las ecuaciones de lo que es el movimiento oscilatorio simple, también hay que tener en cuenta que al ser un movimiento oscilatorio simple, se está tomando que solamente va a haber una fuerza, que es la fuerza de restitución, ya sea por el resorte o básicamente la gravedad, pero solamente va a estar involucrada una fuerza. Lo que es la fricción, el viento, todo eso, pues son variables que ya se van a descartar, por eso se llama movimiento oscilatorio simple. Listo, entonces vamos a ver algunas características que hay que tener en cuenta pues antes de explicar esto. Entonces las características del movimiento oscilatorio simple, del movimiento armónico simple, bueno, de primero del movimiento oscilatorio van a ser el periodo que se va a representar con la letra T mayúscula, y pues el periodo se va a tomar en segundos. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno, pero por ejemplo el periodo es el tiempo que se demora en hacer una oscilación, ¿cierto? Una oscilación completa, desde que arrancó hasta que otra vez vuelve a pasar por el punto en el que inició. Listo. Y también vamos a tener lo que es la frecuencia, que esta se denota con la letra W. La W se llama omega, así se llama esa letra griega. Y esta tiene las unidades de radianes sobre segundo. Y se le llama la frecuencia angular. Entonces voy a anotarla por acá. Entonces W es la frecuencia angular. Y por último tenemos lo que es la amplitud, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces la amplitud se nota con la letra A. Listo, ahora sí, dicho esto, ahora sí vamos a empezar a entrar a ver lo que es el movimiento armónico simple. Listo, entonces aquí como pueden ver, acabo de hacer una gráfica como básicamente tratando de mostrar un sistema en donde hay una masa y un resorte y donde se presenta el movimiento armónico simple. Como pueden ver, tenemos un punto de equilibrio en donde x es igual a cero y tenemos un cuerpo. Y este cuerpo, como pueden ver, está estirado hacia la derecha, ¿cierto? Está estirado hacia la derecha y ahora ya lo que se le hace a este cuerpo es descomponer cada una de sus fuerzas. Entonces, como pueden ver, tenemos tres fuerzas. La primera fuerza es el peso del cuerpo, que es igual a masa por gravedad. No hay fricción, entonces no tomamos esa fuerza. Y tenemos la fuerza normal, ¿cierto? Que es perpendicular al peso. Digo, es paralela al peso, ¿cierto? Y sino que pues mira hacia arriba es contraria al peso. Y tenemos la fricción que está en este caso apuntando hacia la izquierda porque el resorte está jalando hacia la izquierda. Entonces el resorte está jalando hacia la izquierda y si obviamente si tuviéramos el cuerpo por ejemplo por acá, pues ya la fuerza de restitución, ya el resorte no estaría jalando, sino que estaría empujando hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos ya con esto? ¿Qué se puede? Vamos a tratar de deducir la fuerza de restitución, ¿cierto? Entonces tendremos que la fuerza de restitución es una fuerza, un vector, que pues va a estar en Newton, ¿cierto? Así todas las fuerzas se miden en Newton. Newton va a ser igual a masa por aceleración, que pues va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Listo, entonces tendremos la fuerza de restitución, pues sería igual va a ser igual a la fuerza que está ejerciendo en este caso lo que es el cable, ¿cierto? El cable de elasticidad está ejerciendo una fuerza, entonces esta fuerza la va a ejercer una constante que vamos a llamar K. Y esta constante pues la tomamos como negativa porque como pueden ver acá la fuerza de restitución apunta hacia la izquierda, entonces el vector va hacia la izquierda. Y K se mide en Newton sobre metro. Y esto pues lo vamos a multiplicar por la distancia, que eso es lo que es conocido como la ley de Hooke, conocido como la ley de Hooke. Listo, entonces ya con eso ya hallamos la fuerza de restitución. Ahora vamos a aplicar algo que se llama la segunda ley de Newton. Y lo que dice la segunda ley de Newton, entonces vamos a poner acá, segunda ley de Newton.
Segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por la aceleración. Y entonces ahora tratamos como de hallar esto. La sumatoria de fuerzas, acá como podemos ver, tenemos fuerzas tanto en Y como en X, pero las fuerzas en Y básicamente están cancelando, o sea, no hay ningún movimiento, no hay nada que haya como que tenga como resultado movimiento en Y, entonces solamente vamos a tomar la sumatoria de fuerzas respecto a X. Entonces vamos a tomar por acá abajito, sumatoria de fuerzas respecto a X. ¿Eso a qué va a ser igual? Pues a lo que dice acá la ley de Newton, que es masa por la aceleración, pero en este caso en X. Entonces, listo. Ahora entonces vemos cuáles son las fuerzas que se están aplicando respecto a X, y la única fuerza que hay es la fuerza de restitución. Va a ser igual, o la fuerza elástica, como la quieran llamar, va a ser igual a masa por la aceleración en X. Pero nosotros ya habíamos dicho pues que la fuerza de restitución es esto, ¿cierto? Esa es la fuerza de restitución, entonces simplemente reemplazamos. Entonces eso nos quedaría menos K por X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Listo, y ahora ya con esto ya podemos despejar la aceleración respecto a X, que vendría siendo entonces igual a M sobre, perdón, a menos K por X sobre M. Oye, esa M me quedó muy fea, la vuelvo a hacer, sobre M. Listo. Y ahora pues ya tenemos la aceleración en X. Esto visto desde física mecánica ya sabemos que a qué es igual la aceleración en X. Nosotros sabemos pues que la aceleración en X es igual a la segunda derivada de X respecto al tiempo, ¿cierto? Porque pues nosotros sabemos que si nosotros integramos la aceleración nos da la velocidad, y si integramos la velocidad nos da la distancia. O pues nosotros podemos comenzar a ver que pues la velocidad respecto a X, pues entonces va a ser igual a dx sobre dt, ¿cierto? Y pues ya entonces la aceleración, la relación respecto a X, pues entonces es derivar con respecto al tiempo la derivada de X con respecto a dt, ¿cierto? Si ya lo queremos pues ver de una manera más detallada. Listo, ahora ya tenemos lo que vale la aceleración. Entonces ahora sí vamos a deducir la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, bueno, tenemos que la aceleración en X va a ser igual a menos K por X sobre M. Y eso a su vez es igual a la segunda derivada de X con respecto al tiempo, dt. Listo, entonces, con esto, ¿qué tendríamos nosotros? Pues básicamente aplicando esta igualdad tendríamos entonces que la segunda derivada de X con respecto al tiempo, pues es igual a menos K por X sobre M. Si pasamos esto al lado contrario, pues eso nos daría lo siguiente. Segunda derivada de X con respecto al tiempo más K por X sobre M, que M es la masa. Y eso pues va a ser igual a 0. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como, esto lo anotamos como lo encerramos como acá en un cuadradito, y eso es lo que nosotros vamos a denotar como la fórmula de el movimiento armónico simple, ¿cierto? Con esto, básicamente con esta fórmula, usted ya deduce el resto que vamos a ver a continuación. Entonces, este es el movimiento armónico simple, y las siglas que es movimiento armónico simple. Listo. Ahora ya tenemos esto. Listo, entonces, como puede ver, acá tenemos una ecuación diferencial, y pues como que tenemos que tratar como de resolver. Si de pronto han visto el curso de ecuaciones diferenciales, o si de pronto apenas lo están viendo, pues bueno, en esto hay formas de resolver esta ecuación para pues encontrarle solución. Básicamente lo que aquí necesitamos es que lo primero, la distancia inicial, tenemos que tener una función que nos dé la posición, ¿cierto? En función del tiempo, ¿cierto? Y que la segunda derivada pues sea igual también sea igual a la primera. Entonces, básicamente, ¿qué tipo de función se cumple esto? Sería la función que cumple esto sería esto. Entonces necesitamos una posición para que nos diga el recorrido que va a estar haciendo el movimiento armónico simple, ¿cierto? El movimiento armónico simple respecto al tiempo. Entonces, puede ser la posible función? Pues la función es esta, a coseno de teta. ¿Por qué a coseno de teta? Porque, sí, bueno, voy a quitar los corchetes porque no es necesario. La segunda derivada, pues bueno, primero vas a hacer la primera derivada, que pues vendrá siendo la velocidad con respecto al tiempo, pues eso va a ser igual entonces acá. La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces quedaría acá menos a por el seno
de teta. Y si volvemos a derivar, eso nos daría la aceleración respecto al tiempo. Tendríamos que si volvemos a derivar, la derivada del seno va a ser a coseno. Entonces nos quedaría menos a por el coseno de teta. Y como pueden ver, acá tenemos una función que pues es igual, ¿cierto? Tanto acá como acá. La segunda derivada es igual. Entonces, aquí tenemos ya esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tener esta función, ¿cierto? Entonces partimos a partir de esta función. X respecto a tiempo va a ser igual a una amplitud por el coseno de teta. ¿Qué va a ser teta? Bueno, teta, ya luego lo que vamos a definir nosotros como x de t va a ser igual a por el coseno de W, que eso es igual a la frecuencia angular por el tiempo, que es la variable que tenemos, y eso más un ángulo, que es en este caso ángulo phi. Listo, entonces esta es la ecuación pues que le vamos a tener que, a la segunda ecuación más importante que le vamos a tener que tener cuidado. Listo, y ya con base a esta ecuación pues ya podemos comenzar a desglosar las otras ecuaciones. Entonces aquí tendríamos que esa pues es la ecuación de posición, ¿cierto? Y pues ya tenemos que W es igual a la frecuencia angular, phi va a ser igual a un ángulo de fase inicial, entonces vamos a tomar como fase inicial, ya van a ver qué es esto. Y como sabemos que el coseno va desde 0 hasta 1, la amplitud, vamos a tener la que va a ser igual a la amplitud, y ya les voy a explicar qué es la amplitud, pero es muy sencillo. Como veíamos acá arriba, tenemos que, digamos que hasta aquí, hasta donde está el cuerpo, esto sea la amplitud, o sea, aquí en este punto. Entonces, hasta aquí es lo máximo que va a llegar ese cuerpo. O sea, si se estira más el cuerpo, se puede romper el cable de elasticidad, ¿cierto? El resorte se puede romper. Entonces, la amplitud va a ser como lo máximo. O sea, antes de que pues el resorte entre como al punto de fallo, ¿cierto? Donde ya comienza a deformarse y ya no comienza a estirar lo mismo que antes. Entonces acá son 6, acá tan y 6. Entonces acá tendremos menos A. Entonces la amplitud, entonces el rango de oscilación se va a estar moviendo entre esto. O sea, el cuerpo se va a estar moviendo acá así. Tan. Pero pues nunca se va a pasar de la distancia de la amplitud. Entonces esa es la amplitud. Entonces como tenemos que la distancia, lo máximo que se va a mover va a estar en la amplitud, entonces y sabemos que, es que el coseno se mueve entre menos 1 y 1, esta fórmula nos sirve para utilizarla. Pues porque sabemos que el coseno se mueve entre menos 1 y 1. Entonces eso va a hacer pues que nos dé valores de A, ¿cierto? O el A nos puede dar A o nos puede dar menos A, ¿cierto? Entonces esto nos va a garantizar que nos dé valores entre A y menos A. Bueno, entonces ya tenemos que eso es la amplitud. Entonces ya con eso pues quedó explicado por qué esta fórmula sirve, pues, por qué esta función se utiliza. Listo, y ahora ya con esto pues ya simplemente pues hallar las siguientes fórmulas. Entonces acá ya lo que podemos hacer es hallar dx sobre dt, derivamos, y pues eso aquí tendríamos que eso sería menos, acá en este caso la única función que tenemos es coseno, y tenemos acá que la t está dentro de esta función. Entonces lo que podemos hacer es aplicar regla de la cadena. Entonces eso sería la derivada por la derivada interna. Entonces lo que haría A, que es una constante, W por A, ¿cierto? Que es la derivada interna, y pues la derivada de afuera es igual a seno, ¿cierto? La derivada de coseno es igual a seno, W por T más el ángulo phi. Listo, y ahora pues vamos lo mismo, pero vamos a aplicar la segunda derivada. Y esto va a ser igual a menos W al cuadrado, y lo mismo, ¿cierto? Entonces sale el W, se multiplica con esta W, queda W al cuadrado. Esto por A y la derivada del seno es coseno. Listo, y ahora ya teniendo esto, ahora qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a tener esta va a ser la fórmula principal, que la vamos a llamar 1, esta va a ser la segunda, esta va a ser la tercera, y esta va a ser la cuarta. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a reemplazar tanto 4 y 2 en la ecuación número 1, porque tenemos x, tenemos el valor de x y tenemos la segunda derivada de x con respecto a t. Entonces al reemplazar 4 y 2 en 1, entonces vamos a tener lo siguiente: menos W al cuadrado por A por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase inicial, y eso más x que tenemos acá, que es K por X sobre M.
Entonces tendríamos que eso sería igual a K sobre M por, reemplazamos 2, entonces sería A por el coseno de la velocidad angular, de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de la fase inicial. Listo. Y ya teniendo esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de factorizar. Entonces acá factorizamos y tendríamos lo siguiente. Y muy importante que no se me olvidó que esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Que eso es lo que tenemos acá arriba. Eso va a ser igual a 0. Listo, y ahora ya teniendo esto, pues vamos a tener en este caso dos posibles soluciones, ¿cierto? O esta, tres posibles soluciones, o que esta sea 0, o que esta sea 0, o que las dos sean ceros. Para este caso vamos a tomar que menos w al cuadrado más k sobre m va a ser igual a 0, ¿cierto? Y con esto pues podemos despejar. Entonces vamos a tener que w, que es la frecuencia angular, va a ser igual entonces a la raíz de k sobre m. Entonces con eso ya salió la primerita, como una ecuacioncita para uno aprenderse. Entonces todas las ecuacioncitas que uno debe aprenderse las anoto, las pongo en un cuadradito. Cierto que como son como importantes, porque pues nos ayudan ya a deducir el resto. Listo, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a ver algo que también es muy importante, que es el periodo y cómo se relaciona pues con la frecuencia angular. Entonces vamos a tener que el periodo va a ser igual a t a 2pi sobre w. Y ahora pues lo que hacemos es que vamos a sustituir w, que ya sabemos que w es igual a la raíz de k sobre m. Entonces eso nos quedaría que t pues va a ser igual a 2pi sobre la raíz de k sobre m, y eso pues vendrá siendo igual a 2pi sobre la raíz de m sobre k, ¿cierto? Ya al resolver. Y pues vamos a tener que las unidades pues van a ser en segundos. Si comprobamos, pues vamos a ver que sí se cumple eso. Vamos a hacer una demostración acá rapidita. Tenemos acá en este caso la raíz de kilogramo sobre newton sobre metro. Y pues sabemos que el kilogramo pues es igual, digo que newton pues es igual a, tendremos entonces acá kilogramos sobre, newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado, y eso sobre metro. Entonces acá lo que tendríamos es que metro se iría con metro, quedarían segundos al cuadrado, kilogramos se iría con kilogramos, y quedaría que entonces eso sería igual a la raíz del segundo al cuadrado, y eso sería igual a segundo. Entonces con eso sabemos que las unidades van a estar en segundos. Ahora vamos a hacer como un reencuentro. Vamos a tener entonces cada una de las cosas. Entonces ya tenemos el cuerpo, cómo se mueve, ¿cierto? Cómo hallar la posición en cualquier punto del movimiento respecto al tiempo, ya sea al segundo 0, o al segundo 1, o al 2, o al 3, o al 5. Ya deducimos también respecto a la velocidad del tiempo, ¿cierto? Que ya sabemos que es la primera derivada, que ya sabemos que es menos w por a por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de la fase inicial. Entonces esto también es una formulita pues que se deben aprender, pero pues que no es como, no tiene como tanta importancia, pues porque la más importante es esta, la de x con respecto al tiempo, ¿cierto? Que ya sabemos que eso es igual a por el coseno de wt más el ángulo de la fase inicial. Esa es como la más importante, porque ya con eso usted ya sabe cuánto vale la velocidad y cuánto vale la aceleración. Entonces la aceleración respecto a tiempo ya va a ser igual, ¿cierto? Menos w al cuadrado por a por el coseno de w por t más el ángulo de la fase inicial. Esta es como también otra como para aprenderse. Y obviamente pues la más importante, que es esta. Listo, entonces ya con eso tenemos la aceleración y la velocidad del movimiento armónico simple. Ahora lo que vamos a ver son los valores máximos. Entonces vamos a ver en qué momentos la aceleración es máxima, en qué momentos la velocidad es máxima y cuál es la máxima amplitud, ¿cierto? Entonces pues, esto es sencillito, simplemente como hacer la relación gráfica. Con eso, con la relación gráfica se entiende muy sencillo. Listo, entonces como sabíamos, teníamos este gráfico. Entonces vamos a hallar, pues ya sabemos que la posición máxima que puede alcanzar va a ser la amplitud. Entonces vamos a tener en este caso que el x máximo va a ser igual a más o menos la amplitud. Ahora vamos con la velocidad. Entonces tenemos la ecuación de la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima va a ser igual cuando tengamos w multiplicado por a. Entonces sabemos que el seno pues se mueve entre menos 1 y 1. Entonces para que esto pues sea lo máximo posible, pues vamos a tener pues cuando el seno sea igual a 1.
Entonces tendríamos que la velocidad máxima también va a ser igual a más o menos W por A. ¿Por qué la velocidad? Porque la velocidad también se representa como un vector y va a tener dos posiciones, por eso el más y el menos. Entonces va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda. ¿Y dónde se alcanza la velocidad máxima? Entonces acá vamos a tener que en la amplitud es donde se alcanza el X máximo. Entonces vamos a tener por acá y acá se alcanza el X máximo. Y vamos a tener que la velocidad máxima se alcanza en el punto de equilibrio. Eso es importante que se lo aprendan. La velocidad máxima se alcanza acá en el punto de equilibrio. Y obviamente pues vamos a tener que cuando el resorte llega al límite, llega a la amplitud, ahí la velocidad pues va a ser igual a cero. Entonces vamos a decir que acá la velocidad es igual a cero. Velocidad es igual a cero. Listo, y ahora vamos con la aceleración. Entonces la aceleración máxima, pues lo mismo, ¿cierto? Necesitamos, ¿cuál es el máximo valor que puede alcanzar? Es cuando pues el coseno del ángulo que haya adentro sea igual a 1. Entonces eso va a ser igual a menos más de A por W. Listo. Listo, ¿y dónde se alcanza la aceleración máxima? En este caso se alcanzaría aquí. ¿Por qué es la aceleración máxima? Porque ahí es donde el resorte está haciendo más fuerza. O sea, más fuerza hacia que la masa vaya hacia adelante o vaya hacia la izquierda, en este caso acá. Que vaya hacia el izquierda. Entonces aquí la aceleración es máxima. ¿Y dónde es la aceleración máxima? Entonces acá pues sería acá. La aceleración acá es igual a 0. Y listo. Ya con eso ya tenemos los valores máximos. Ahora vamos a ver lo que es el significado de ese ángulo de fase inicial que al principio pues no he dicho nada hasta el momento. Entonces vamos a ver significado de phi. Yo lo llamo así, phi. Ya no sé si se llame así, no estoy seguro, pero yo lo llamo phi. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace el ángulo phi? Lo que nos hace el ángulo phi es como calibrar o como, como mostrarnos desde dónde se empieza el movimiento armónico simple. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, que este ángulo va a ser igual a 0, pues entonces tendríamos que x de t va a ser igual a A por el coseno de W por T, ¿cierto? Y digamos que T vale 0. O sea, todo movimiento se empieza cuando T es igual a 0. Desde el instante en que se comienza a mover el cuerpo. Entonces, cuando decimos que T es igual a 0, entonces tendríamos que el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, tendremos que en este caso que xt va a ser igual a la amplitud. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el cuerpo se estaría empezando a mover en la amplitud. O sea, no se estaría moviendo en el punto de equilibrio, sino desde la amplitud. Digamos que este sea igual a 0. O sea, no se estaría empezando a mover. El cuerpo se mueve así, ¿sí o qué? Tan, 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 tan. ¿Cierto? Hace este movimiento. Y acá está menos A y acá está A. Y entonces estaría diciendo que el cuerpo se empezaría a mover desde acá. Entonces eso es lo que hace este ángulo. Entonces, ¿qué necesitamos para que el cuerpo empiece a moverse desde acá? Desde que x sea, pues esto sea igual a 0. Entonces, ¿en qué ángulo el coseno es igual a 0? Cuando vale pi, cuando vale más o menos pi medios, ¿cierto? Ahí, en ese caso, el coseno pues es igual a 0. Entonces, cuando eso vale pi medios, entonces acá ya lo tendremos, lo voy a anotar como acá, como para que quede más claro. Cuando el ángulo de fase inicial vale pi medios, pues entonces ya tendríamos que la posición va a ser igual a A por el coseno de esto por t más pi medios. Listo, entonces ya tendremos esto. Y esto pues en t igual a 0. Esto pues va a ser igual a 0 y solo nos quedaría el coseno de pi medios. Y entonces ya sabemos que el coseno de pi medios es igual a 0. Y multiplicamos 0 por la amplitud, eso nos dará 0. Entonces aquí ya estaría como calibrado. Entonces nosotros pues podríamos hacer esto, ¿cierto? Todo empezarlo desde pi medios. Sí, pues sí, sabemos que el cuerpo se va a empezar a mover desde el punto de equilibrio.
pero no, obviamente eso no es así y muchos ejercicios pues nos van a dar una posición cierta y nos van a pedir que hallemos el ángulo de la fase inicial o nos van a decir que el cuerpo se suelta al estar el cuerpo totalmente comprimido contra el resorte. Entonces hay muchos ejercicios que pues nos dan distintas ubicaciones en donde se comienza a mover el cuerpo. Entonces por eso es muy importante pues saber el significado de este ángulo de fase inicial. Listo, entonces yo digo que hasta aquí voy a dejar este video. No espero que no haya quedado tan largo. En el próximo video vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a aplicar básicamente todo lo que vimos todo lo que vimos el día de hoy. Espero que me hayan acompañado y lo hayan anotado todo así conmigo para que ustedes luego puedan repasar más adelante. Y nuevo agradecerles por haberme acompañado hasta aquí, por haberse quedado hasta el final del video. Si tienen algún comentario o alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Yo es como que trato de resolverla, ya sea como recomendar algún libro. Por ejemplo, el libro en el que yo me estoy basando a explicar todo esto y en las clases de mi universidad también, con eso yo me baso también para poder explicar esto. Y pues nada, la idea es pues seguir aprendiendo y esto es nuevo para mí. Este es como los primeros videos que apenas estoy comenzando a subir mi canal de YouTube y pues obviamente hay muchas cosas que todavía me falta por mejorar. Entonces por eso pues recibo sus comentarios de retroalimentación, cualquier cosa que me quieran decir. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao.